proyectos que todos tienen una implicancia social, todos tienen determinados resultados. Y cada expositor está en carácter de participante de ese proyecto. Adelante, Victoriano, sos el primero. Hola, me llamo Victoriano, formo parte de la Secretaría de Centro Estudiantil de la Facultad y bueno, nosotros en el 2014 teníamos ganas de participar haciendo un proyecto de voluntariado y uno de los chicos que estaba en la Secretaría, con todas las ideas que nos fueron acercando, era que una de las falencias que tuve al pasar del secundario a la universidad es que, bueno, como le había pasado a la mayoría de las personas, o las chicas ya que todavía son del secundario, de las escuelas medias a la universidad, una de las falencias que él descubrió es que la diferencia era muy grande. Entonces, eso sumado a que desde nuestro lugar veíamos que el espacio que había en la muestra de carrera que se hace todos los años para las escuelas medias no era el ideal, porque por ahí no se podía mostrar lo que era la función de ingeniero. Y bueno, muchas cosas que se fueron discutiendo y empezó de una manera y después se fue reformulando todo lo que era el proyecto. Nació esto, que originalmente se llamaba Puentes, y a cierta gente que estaba no le gustó y lo cambiaron por hoy técnicos, mañana ingenieros. La idea era encontrar un espacio en el que desde la facultad hagamos un acompañamiento con los chicos de los últimos años de la secundaria, y eso sumado a distintas jornadas que nosotros llamamos jornadas de carreras abiertas, en las cuales cierto día vengan todos los interesados en esa carrera y puedan recorrer lo que son los laboratorios de las distintas carreras que salen en la facultad y bueno, ver, interactuar con los chicos que son becarios en el laboratorio, que la gente del departamento les comente, pero un lugar más donde se pueda palpar mucho más lo que es el trabajo de un ingeniero, lo que se hace acá, que el espacio que había que mostrar de la carrera. Bueno, eso entró dentro de lo que se llama inclusión educativa, los ejes que hay en la convocatoria, y esta es la inclusión educativa. Nosotros lo primero que hicimos fue, la idea de este programa es, este año lo estamos haciendo por primera vez, la idea es que esto se siga realizando todos los años, pero estamos aprendiendo, o sea, entonces lo primero que hicimos fue encontrar de dónde sacamos a los chicos para poder hacer esta prueba de este programa. Entonces, uno pensaba o piensa todavía, que las escuelas técnicas son la usina de lo que tendría que ser la universidad tecnológica. O sea, si uno es técnico, en el futuro, los que piensan seguir, la mayoría de los que piensan seguir una carrera universitaria, tendrían que seguir o tendrían que empezar a seguir una carrera relacionada con la ingeniería. Entonces hablamos con las 3 escuelas técnicas de la ciudad, y las 3 se mostraron abiertas y todos se pusieron en disposición para participar. Pero agarramos y buscamos históricamente qué pasaba con los chicos de las escuelas técnicas, cuántos se anotaban en la facultad y cuántos de los que se anotaban ingresaban. Entonces en el 2013 vimos que hubo otra falencia que notábamos mucho, era que se ve la cantidad de aspirantes a ingreso que hay y la cantidad de chicos que realmente superan la etapa del ingreso en la facultad. Entonces, en el 2013 hubo 823 aspirantes de ingreso, aprobaron 296 y de esos que aprobaron, 73 nada más pertenecían a las escuelas técnicas. En el 2014 hubo 845 aspirantes de ingreso, aprobaron 233 y solamente 86 pertenecían a la escuela técnica. Números que, si uno los ve así, son bajos para la cantidad de egresados que hay en las escuelas técnicas. Bueno, nos propusimos como objetivo lograr captar el interés de esos chicos por la ingeniería y ayudarlos, como meta, ayudarlos a superar la etapa de lo que era terminar el secundario e ingresar a la facultad. Para esto desarrollamos una serie de actividades, una que ahora se está haciendo, que es apoyo al acompañamiento académico. Esos son encuentros de algunos alumnos de la facultad que van a las escuelas y los ayudan en las materias por ahí más difíciles o más duras de las escuelas técnicas, que son las que son relativas a la ingeniería. Esos son encuentros semanales que hacen. Después se van a editar talleres de atención universitaria, que lo estamos organizando para hacer ahora en lo que queda de noviembre y diciembre, y jornadas de carreras abiertas.
que era lo que les comentaba hoy, de que se abra el laboratorio y que los chicos de secundario vayan directamente al laboratorio e interactúen con los becarios del laboratorio y vean lo que hace en realidad un ingeniero en el campo, no solamente que haya una persona y les comente, sino que lo puedan ver, palpar. A medida que se fue desarrollando todo esto, logramos, a medida que se fue divulgando, que otros actores participen, como Gabinete se acopló y participa dando una parte de explicando lo que es el ingreso. Y como todos los proyectos de voluntariado tienen un financiamiento, cuando uno presenta un proyecto le dan un financiamiento. Entonces nosotros con ese financiamiento buscamos hacer cosas que nosotros que notábamos que hoy no estaban o que no se tenían. O sea, la idea es que este año nosotros hagamos este proyecto con ese financiamiento, pero que el año que viene el proyecto siga y se siga abriendo, o sea, que se abran las técnicas de la zona y de acá a 3, 4 años haya un día que sea la jornada de puertas abiertas de mecánica y que todo el que esté interesado, así sea vecino del barrio, en ver lo que hace un ingeniero mecánico pueda ir y ver y participar. Esa es nuestra idea. Nosotros con el financiamiento que tenía, las cosas que hicimos, esto es una exclusiva porque nadie lo he visto todavía, es todo lo que son diseños de tríptico y material para que queden en los departamentos y que después cuando la gente venga a preguntar acá por la carrera o vaya al departamento, ese material quede ya en los distintos, en la facultad y en los departamentos. Como experiencia, si bien todavía no terminó, notamos que creemos que tiene que haber más, interactuar más entre lo que son las escuelas medias y la facultad. Y con esto es una de las maneras de lograrlo, debe haber muchas más, ya que como se veía en la primera diapositiva, de 800 chicos que se anotan en el ingreso, pasan la instancia esa o prueban el ingreso 250. Seguramente haya mucha culpa de que vienen mal la secundaria, como dicen, no saben, no estudian, todo lo que se dice, pero también hay que hacerse cargo de que de acá también hay algo que está fallando, entonces hay que tratar de encontrar el nexo y de tratar de superar eso. Eso es una opinión personal. Como siempre y como la mayoría de los proyectos, creo, de voluntarios que hay, lo más difícil de conseguir son los voluntarios. Y es algo que todo el que quiera participar o hacer o redactar un proyecto tiene que tener en cuenta. Nosotros, dentro de todo, los departamentos estuvieron bastante abiertos a todo esto y lo que son los chicos voluntarios en sí, que son los que hacen la actividad de apoyo y todo eso, hemos logrado hacer un grupo que se viene portando bien y viene participando dentro de todo. Bueno, invitarlos a los que quieran sumarse, participar, pasan por la sala, hablan conmigo, sino con Fernando y él les va a saber decir los días, quién tiene que hablar, todo. Y bueno, nada más. Esto nos va a contar un poquito y por ahí. Sí, yo soy Guillermo Friedrich, soy docente de la facultad en la carrera de Ingeniería Electrónica. En particular, de estas dos materias que he mencionado acá, Técnicas Digitales 3, está a mi cargo, y Comunicaciones 2, en ese momento la dictaba, y después, actualmente la dicta quien fuera ayudante mío en esa época. Y entonces, les decía, este dispositivo surgió la necesidad o la propuesta de desarrollarlo a raíz del contacto con una ONG que se denomina Ciegos en Acción, que se acerca a la facultad una señora no vidente con otra persona que colabora con la institución para ver si existía la posibilidad de ayudarlos con algunos desarrollos que ellos necesitaban. Había una cosa, acá mencioné, un bastón y algún otro dispositivo que permitiera detectar obstáculos en altura. Porque para ellos, nosotros pensábamos el bastón, a ver qué desarrollo electrónico necesitaría. No, lo que tiene es el bastón, un material firme, liviano, porque simplemente con eso les permite detectar todos los obstáculos que tiene a nivel del suelo. El problema se les presenta con los que están en la altura. Entonces, bueno, lo que tenía que ver con el bastón, no sé qué camino siguió, porque eso iba por el lado de la gente de mecánica, para ver temas de materiales, así que de ese no tengo idea. Pero, con el tema de detección de obstáculos en altura, justo se dio que tenían un par de alumnos que tenían que hacer el trabajo final para aprobar la materia, entonces les propuse
tomar ese tema, y entonces la idea era que tenían que desarrollar algo con materiales existentes en el mercado, económico, sencillo, y que fuera un complemento para el bastón. Entonces lo que hicieron fue un pequeño sistema basado en unos sensores, un transmisor y un detector de ultrasonido montado sobre unos anteojos, que se conecta con un microcontrolador, un dispositivo basado en un microcontrolador que es el que maneja ese sensor, y que a su vez se comunica con un smartphone, con un celular. Entonces la idea es que digamos, esos sensores tienen, el transmisor y el sensor tienen una cierta direccionalidad, entonces en función de cómo pone la cabeza y para dónde va caminando, le permite detectar algunos obstáculos. Y en función de la cercanía con el obstáculo, genera, en el teléfono le generaba distintos sonidos. Esa era la idea de un primer prototipo. Lo probamos, vino un día esta señora María, esta señora no vidente, lo probamos en los pasillos, y una primera prueba fue satisfactoria. Y el objetivo era, bueno, ese era un trabajo propuesto para que unos alumnos lo hicieran, en el caso de mi materia, como trabajo final. Pero la idea, mi intención con ellos era que, si les interesaba el tema, que siguieran y que lo tomaran como un emprendimiento. Y por ese lado, entonces, a través de Roberto, de la Secretaría, se trató de buscarles algún tipo de financiamiento como para que pudieran seguir. Pero la idea es que, en este caso, se hizo el trabajo, pero no quedamos nosotros como los desarrolladores, nada, sino simplemente, bueno, es algo que eventualmente a alguien le puede seguir, a alguien le puede servir que te haya interesado en que lo tomen y lo continúen. Pero bueno, en ese estado ahí quedó porque los chicos, obviamente, es lo que pasa con las actividades que se desarrollan en las cátedras. Después, en el fondo, tienen que seguir con sus estudios, exámenes finales, tienen que tratar de recibirse los dos que están ahí cerca, y un poco como que el proyecto quedó un poco suspendido en su realización final. Pero bueno, el objetivo se probó que era posible y está abierto a que alguien lo pueda llevar a la práctica y darle difusión para los usuarios interesados. Acá tenemos uno de los alumnos probándolo. Que no siempre es tan serio. No. ¿Y la señora lo usa? Para que lo pudiera usar, habría que terminar de elaborarlo para que resulte algo más cómodo. La idea era, con eso se probó, con el equipo ese, puesto acá, el smartphone en el otro bolsillo. La idea es, en una segunda etapa, que eso se pudiera resumir en un único dispositivo, posiblemente algo más chiquito que incluso pudiera estar colocado sobre una vincha o sobre los mismos anteojos. Con esto probamos que funcionaba y que era posible utilizarlo, pero bueno, falta esa segunda etapa de llevarlo a una producción más real. Bien, y el otro caso es de hace unos años atrás. Fue la implementación de un enlace inalámbrico para darle conectividad a una escuela rural. Vino en contacto a través de algún docente de la escuela que tenía contacto con algún otro docente de la facultad. Se planteó el tema. En ese momento arrancaba el programa de voluntariado universitario, y entonces la idea fue, que nos planteamos en ese momento, bueno, esta es una escuela rural, para poner una situación, que está a unos 30 kilómetros de Bahía Blanca, pero los días de lluvia como que estuviera a 5.000 porque no se puede llegar. Es más, en alguno de los viajes rompió una cubierta, así que estamos, y es una situación, un sector donde en los alrededores de la escuela hay quintas. En muchos casos con familias que están un poco tiempo, unos pocos años, un año, 2 años trabajando ahí, después van migrando. Son poblaciones un poco nómades también, en ese sentido, y
que no tienen demasiado, digamos, en ese lugar no hay otro vínculo con la sociedad que no sea la escuela. Entonces, no tienen teléfono tampoco. En ese momento, entonces, bueno, planteamos presentarnos un proyecto de voluntariado que nos brindara los fondos como para, fundamentalmente, poder adquirir el equipamiento. Los alumnos que participaron en eso, bueno, esta materia es una materia, comunicación es una materia electiva de la carrera, en el último año de la carrera de Ingeniería Electrónica. Entonces, como en parte el desembolso del dinero del proyecto vino en 2 etapas, bueno, lo hicimos lo fuimos completando entre 2 años siguientes, es decir, entre 2 camadas de alumnos. A los alumnos les sirvió acá tenemos unas fotos en la escuela. Aprovechamos que justo la provincia, como es una zona donde también el agua tiene algunos contaminantes, cianuro fundamentalmente lo que tiene en esta zona, tenía esta planta potabilizadora que era lo que aprovechamos como para instalar la antena. Bueno, acá tenemos por un lado una de las antenas, obviamente ahí en la escuela, y acá, esto es en la terraza de la facultad, del otro edificio, arriba del 10º piso, donde pusimos la otra punta. Aprovechamos una conexión a internet que tiene el aula del laboratorio de redes en el 6º piso, y entonces a través de esa conexión a internet que tenemos acá en la facultad, le dimos conectividad. También con el fondo del proyecto se adquirió una computadora, se repararon algunas y se pusieron en condiciones algunas otras computadoras más, así que en el año 2006 que lo instalamos, 2007 que quedó funcionando a principios de 2007, hasta el año pasado que una tormenta lo volteó, por corrosión de la estructura y por una fuerte tormenta, bueno, está para ser vuelto a poner en condiciones. Pero durante todo ese tiempo estuvo brindando servicio. Para el impacto que tuvo en la escuela fue importante porque los chicos que no tenían otra manera de conectarse, por ejemplo, para buscar alguna información para la escuela, tuvieron acceso a internet, igualmente con las mismas condiciones que si estuvieran acá en la facultad. Y para los alumnos fue, para muchos, una experiencia interesante desde el punto de vista, por un lado, desde lo social conocieron una realidad, a muchos les interesó, les resultó algo novedoso ir a conocer la vida en una comunidad como la que se da en una escuela rural. Desde el punto de vista técnico que tiene con la materia, permitió hacer una práctica muy vinculada y aplicar conocimientos bien específicos de la carrera, así que fue algo bastante importante. En años posteriores aprovechamos que tenemos ese enlace funcionando y hacíamos con otros cursos otra visita como para verlo, eventualmente hacer algún tipo de ajuste, aprovechar para repasar algunos conceptos y ver el funcionamiento y de paso asegurarnos que estuvieran dando. El problema que se plantea con este tema, esto fue una muy buena experiencia, que eventualmente, habiendo fondos, se podría replicar para que en otros lugares donde haya ese tipo de necesidades poder darle una solución tecnológica. El problema que se presenta es después en el largo plazo, o en el mediano largo plazo, porque en definitiva, cuando había algún problema, el maestro o el director de la escuela me terminaba llamando y bueno, era una cuestión ya voluntaria mía de ir o con algún alumno ir a revisarlo, pero faltaría para poder darle, digamos, para aprovechar las capacidades tecnológicas que tenemos para resolver problemas donde podemos hacerlo, más allá de una cuestión voluntaria, voluntarista en muchos casos, por ahí habría que generar algún tipo de estructura que le pueda dar soporte a largo plazo, pero ya como algo que tenga entidad propia como para manejar este tipo de cuestiones que exceden ya en el largo plazo exceden una carga, ¿no? Así que bueno, son las dos experiencias que podía comentar. Y bueno, y hablando, ayer se hablaba del tema de los seguros. Bueno, con esta foto podría ir preso, porque no tenía nada. Bueno.
Tengo una preguntita. Sí. Los estudiantes de los dos proyectos, particularmente de este segundo que estudió más salida territorial, Sí. ¿cuál fue tu evaluación más de aprendizaje no curricular? Por eso, en lo que tiene que ver con el aprendizaje no curricular, fue el contacto con otro tipo de poblaciones que no son las que tenemos actualmente en la facultad, ni muchos de ellos son de Punta Alta, una ciudad vecina, ni tampoco ni en Bahía ni en Punta Alta. Es un contexto totalmente distinto porque es una población rural, a pesar de que estamos cerca, una población que está completamente separada y aislada de nosotros. Entonces, bueno, el conocimiento de situaciones, ver que, por ejemplo, tecnologías que acá, o cosas que acá son de uso normal, nos alejamos un poco y esa tecnología no existe, salvo que se la llevemos. Entonces, por ese lado creo que ha sido una experiencia formativa también. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Mi nombre es José Poggio, estoy a cargo del laboratorio de Ingeniería Civil en Montevideo 340. Y bueno, lo nuestro es un trabajo que se hizo el año pasado para un concurso de Odebrecht de prácticas sustentables, y lo hicimos con alumnos bastante, o sea, de segundo año, tercer año de la carrera de Ingeniería Civil. Ellos vinieron con la inquietud de usar reciclado de botellas PET en hormigón. Bueno, empezamos, hicimos algunos estudios, lo llevamos los autores, ahí están los dos alumnos, presentamos el proyecto, bastante bien nos fue, salimos cuartos, en realidad el proyecto consistía en un proyecto global, no era solamente reciclar el hormigón, sino hacer el circuito completo, o sea, clasificar la basura, juntar las botellas. Los alumnos se metieron mucho en el tema de esta gente, los recolectores de basura, clasificadores, digamos. Entonces la idea, el proyecto estuvo sustentado sobre eso, o sea que la basura es primero clasificar en casa, domiciliario, separar, que ellos recolectan, que hoy lo hacen pero lo tienen que buscar, tienen que clasificar ellos la basura. Entonces la idea era que la gente junte las botellas, las separe, ellos las recolecten, entreguen un comprobante de valga a la familia, porque la idea era que esas botellas las lleven a una planta, que la estuvimos diseñando también, con el apoyo de la municipalidad, que esa botella se peletice en escamas y se incorpore con la misma gente fabricar los premoldeados. La idea era hacer premoldeados de pavimentos, bloques. En eso basamos el problema. Estos son algunos datos de lo que hicimos para generar esto, ¿sí? Planteamos los objetivos y esto nos dio la idea de hacer ese circuito, presentarlo a la municipalidad, a ver qué posibilidades teníamos de cerrar ese circuito. Bueno, aparentemente tuvimos con la municipalidad, tuvimos con la cooperativa obrera, toda la gente muy predispuesta, y llegamos siempre a las mismas condiciones, ¿no? O sea, nosotros hicimos unos cálculos y en una cancha de fútbol, el piso de hormigón de una cancha de fútbol, podríamos dejar
el volumen de un 747, de un Boeing 747 en volúmenes de botellas PET. ¿Sí? O sea, en la peatonal, hay un dato, en la peatonal creo que algo de 10.000 botellas, 100.000 botellas. Entonces, bueno, esos números asustan, ¿no? Si vemos las imágenes de los lugares, esto no es en la Argentina, pero no estamos lejos. La botella acá hace estos desastres. El otro día, en el relleno sanitario, ahora vamos a ver un video, el 80% del residuo que se recolecta, el 80% de botellas plásticas y plásticos. ¿Sí? Entonces, bueno, hicimos las medidas que tenemos que lograr son esas, ¿no? Políticas de Estado, no le estamos dando mucha bola a eso, pero bueno, generamos bastante, desarrollamos, lo hicimos bastante técnico, ahí es lo que hablábamos, ¿no? Usar el plástico, el residuo como materia prima, eso es lo que nos planteamos, hicimos los ensayos, el proceso de triturado, ahí tenemos el peso específico del material que usábamos como escamas, el peso de cada botella, reemplazamos ese PET por agregado grueso, ese agregado grueso tiene un gasto de energía, consumo de combustibles fósiles, o sea que estamos ahorrando toda esa energía, ¿no? Trabajamos sobre adoquines, bloques, topes de estacionamiento. Estos son los adoquines, 200.000 botellas PET en la peatonal. La idea es hacer, si bien técnicamente difícil de explicar, nosotros tenemos un reemplazo de agregados gruesos y tenemos una disminución en la resistencia. Por eso el tipo de pavimento es para no tránsito pesado, ¿sí? Por ejemplo, peatonal. Entonces lo que es canchas de fútbol, peatonales, lo importante es darle un destino a la botella, primero que no vaya a los repositorios y después provocar, ¿no? Acá hicimos ladrillos para construir viviendas no portantes, o sea, de una planta, bloques, en cada bloque de eso hay 10-12 botellas, o sea, en una casa necesitamos unos cuantos ladrillos, 10.000 ladrillos. ¿Sí? Se hicieron ensayos, se fue dosificando las escamas hasta que logra una resistencia admisible. Se hicieron probetas, se hicieron torsados, se hicieron estadísticas, se hicieron estos toques. Ese banco tiene 200 botellas PET. ¿Cómo hicieron las escamas? Aunque no es PET, es escamas. Escamas. Hay una empresa acá nos trituró, tenía una máquina que no era para esa función y nos trituró botellas para nosotros. Es una trituradora, es como una... lo usan para la poda, para reducir ramas. Chipeadora. La idea es diseñar una chipeadora en conjunto con el laboratorio de mecánica, hacer una chipeadora nosotros. ¿Sí? Después lo que hicimos fue calentarlo, porque la escama quedaba plana. Cuando le dábamos temperatura, no mucha temperatura, 100 grados durante 10-15 minutos, se alabea. Entonces tiene un mejor rendimiento a la resistencia. Probamos de las dos maneras. El tema que se pegaban y la rotura de la probeta se producía en la superficie de las escamas. Cuando las calentamos y se alabearon en dos direcciones, se llenaba entre medio con pasta cementicia y no producía casi nada de resistencia. Este ya es, en la actualidad, es con Profértil. Estamos haciendo unos bancos y mesas para una escuela, la escuela número 3 Ingeniero Guay. Esta foto es bastante reciente, de ayer a la tarde, ayer a la mañana tuvimos el hormigón, así que también se dosificó, se diseñó un molde porque vamos a hacer varias. Entonces estamos con las primeras 4 y bueno, trabajaron los chicos en hacer un
molde recuperable. Y también acá, sobre 150 litros de piedra, el 10% del volumen del hormigón es PET. O sea que estamos hablando de 15 litros. 15 litros a la densidad que estábamos recién, de 0,2 gramos, estamos poniendo 3 kilos de PET. A 50 gramos estamos poniendo casi 150 botellas. La obra terminada. Y estamos con otro proyecto, un trabajo final de unos alumnos que se reciben, que están haciendo paneles alivianados para casas industrializadas con hormigón unitado, alivianado con aire, con la incorporación de aire. ¿Sí? No es estructural, por eso se puso una malla para retracciones de fragüe y columnas y vigas para hacerlo portante. Sí, este trabajo también está en investigación. Lo que estamos probando con esto ahora es aislación térmica y acústica. Se hicieron 4 paneles de hormigón alivianado convencional y 4 paneles alivianados con PET. Y se van a hacer como una casa de 4 paneles y se van a medir temperaturas en ambas en las mismas condiciones y sonido. ¿Sí? Para ver cómo se recupera. Y también se recuperan por cada panel de esto. El panel convencional pesa algo de 120 kilos y el alivianado pesa menos de la mitad. Estamos en ese tiempo. Bueno. Futuros proyectos, bueno, involucrar, fomentar. A ver si se ve. Es un video de... Que pensaríais en imágenes parecidas a estas, pero estaríais equivocados, porque el mayor basurero del mundo de plástico está en el mar. Es una de las cosas que cuenta Jeremy Irons en Trash, un documental que pone el dedo en muchas llagas, en la contaminación que produce quemarlo, en los vertederos incontrolados, en la mala gestión de su reciclado, en su abuso comercial. Plastic makes up on average nearly 80% of the trash found in the oceans. An estimated 10 million tons of litter, mostly plastic particles, end up in the world's oceans and seas annually. To recycle a plastic water bottle, you save 26 times the energy that you would get if you burnt that plastic water bottle. La Comisión Europea ha hecho suyo ese discurso, tanto que ha sido la que ha invitado hoy a Irons a presentar su documental en Bruselas. Europa es partidaria de muchos cambios legales ambiciosos: subir impuestos a los vertederos, recogida específica, cambios en su producción química. Todo eso aparece en el llamado Libro Verde que se ha publicado hoy. Pero en Europa las cosas de Palacio van despacio y de momento son propuestas solamente consultivas que los Estados miembros tendrán que estudiar y pactar, pero no antes de 2014. Pero ya hay empresas que llevan la delantera. En esta de Canadá convierten cualquier plástico, reciclable o no, en todo tipo de combustibles: gasolina, metano, butano. I do believe it can pay for itself, but I also believe that it takes care of a larger problem, which is the waste plastics that, quite frankly, are getting thrown in the garbage. La contaminación del plástico es un problema que no conoce fronteras. En teoría, estas aves viven plácidamente en una isla en mitad del Pacífico, a miles de kilómetros de la civilización, pero agonizan y mueren asfixiadas. Tras su muerte, su cuerpo desaparece, pero no eso que han comido. Es la prueba de un problema que otra vez es culpa nuestra. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos, yo soy Pablo Falcone y él es Pablo Rossi. Y bueno, les quería contar un poco del proyecto que se llama Energía Geotérmica Inclusiva. Bueno, nosotros somos alumnos de mecánica.
Alex va a contar. Bueno, este proyecto nace por un concurso, al cual que el profesor de Odebrecht, del cual bueno, participamos este año y estamos como finalistas, así que por ese lado, súper contento. Bueno, antes que nada, es interesante contar que abajo de Bahía Blanca y en toda esta zona hay un acuífero de 3.000 kilómetros cuadrados más o menos, en el cual hay agua a 800 metros y es agua pura, o sea, que es apta para el consumo y que surge naturalmente y sale a una temperatura más o menos de 60 grados. O sea que es un recurso muy aprovechable. Hola, ¿qué tal? Bueno, en nuestro proyecto la idea era brindar estos servicios que se pueden ver acá, como calefacción, agua potable, climatizar una pileta y riego para una parte de la sociedad. Nosotros lo que hicimos es aprovechar el agua de los pozos para llevarlo mediante una bomba hacia un club que elegimos el Club Libertad por cercanía al pozo y a una pileta pública que existe en el barrio Spur que está en el Parque Ila. Nuestra idea es, por medio de una bomba que está en el pozo, llevarlo por medio de tuberías hacia un piso que va a distribuir la temperatura y así logramos sacarle al agua la temperatura tan alta que está alrededor de los 60 grados para después ese mismo agua que circuló por el piso en la variante usarla para duchas como agua para consumo y también en el caso del club la podemos usar para el agua de riego. Esto viene a solucionar el tema del problema del agua que tenemos acá en Bahía Blanca. Porque ya que el club este es un club deportivo, bueno, se practica fútbol, así que hay canchas de fútbol. Claro. Esto mediante un tanque de enfriamiento. Y además, bueno, tenemos en el parque que está a 150 metros más del club, una pileta, la cual se puede hacer, que es de uso municipal, o sea que es pública, funciona en la colonia en verano y bueno, y en invierno estaría bueno que sea climatizada, esa es la idea, que sea uso social. Claro, además de funcionar esta colonia de vacaciones, nosotros habíamos pensado que esa pileta se podría usar con un uso medicinal, como la realización de personas, por ejemplo, ¿no? con problemas físicos. Para esto también, bueno, habíamos implementado el uso de una carpa para que se pueda... Una carpa para que se pueda usar para la temperatura. Bueno, dentro de los beneficios que nosotros tenemos, además de todo lo que explicamos anteriormente, venimos a eliminar el problema del agua estanca. Que es lo que hoy existe, claro. Esto es actual y se genera atrás del pozo, donde sale el agua. Hay que tener en cuenta que de este pozo nosotros fuimos a medir y salían 10 metros cúbicos por hora, que salen a la superficie y quedan estancados atrás del pozo, al lado de las vías del tren, y esto llega hasta la ría, pero se encuentra natural, sin ningún tipo de tratamiento. Donde sale el agua cae un pimentón. Claro, mezclado con basura y bueno, se acumula. La gente del barrio, por ejemplo, utiliza esto para bañarse. Nosotros hemos pasado cuando fuimos a tomar las mediciones que había gente bañándose arriba de una lona para que vean las necesidades que existen en el barrio, ¿no? Como se desperdicia. Claro. Bueno, también es importante que con este tipo de proyectos podemos reemplazar el uso de una energía fósil, como el gas, para calentar agua y climatizar una pileta o calefaccionar, qué sé yo. La usaríamos con una energía que sale que es gratis y que es totalmente limpia. Claro. La energía geotérmica es la más limpia de todas, o de las más limpias. Y bueno, por otro lado, mejorar y potenciar los espacios sociales, ¿no? En un principio nuestra idea fue la siguiente, pensamos, bueno, tenemos agua potable y tenemos suficiente energía como para calefaccionar, vamos a calefaccionar todo el barrio, pensamos nosotros.
cuando empezamos a hacer mediciones de caudales y de temperatura, no llegaba para hacer todo. Entonces decidimos apuntar a algo que lo siga utilizando todo el barrio de alguna manera, como puede ser este club de fútbol, que es el único club de fútbol que existe en 25 barrios a la redonda. Bueno, y por el otro lado la pileta, que ya mencionamos. ¿Y cómo nace este proyecto? Bueno, en principio nace con la inquietud de querer participar de este proyecto, viendo el afiche que estaba en la universidad. Y bueno, nace esa inquietud de hacer un proyecto de este tipo más bien sustentable. Eso es lo que más nos atrajo. Bueno, después nos comunicamos con los profesores que fueron nuestros tutores, Pablo Girón y el Topo. Luis Fernández. Y bueno, con ellos empezamos a generar una idea y aprovechar este recurso y fuimos viendo, digamos, la idea alternativa y nada, fuimos recabando información. Claro. Empezamos a buscar información. Al tema de la información fuimos a la Universidad del Sur a pedir información al Departamento de Geología. Ahí hablamos con el director de la carrera y él nos dijo que su tesis justamente había sido sobre todo este tema de los pozos. Así que... Bueno, ahí nos enteramos bien qué realmente lo que hay debajo, qué potencial, ¿no? Claro, ahí nos enteramos bien cuáles eran los pozos que había, en qué condiciones estaban. Si era para consumo o no era para consumo, esto depende de cada pozo en Bahía Blanca. Tiene distintas calidades de agua, pero la mayoría son aptos, hay algunos que son un poco salados. Claro. Entonces, una vez que contamos con esta información, buscamos dónde desarrollar la idea. Entonces empezamos a recorrer un poco todos los pozos de Bahía Blanca y viendo dónde podíamos ayudar a alguna comunidad. Algunos estaban en lugares donde la verdad que no había algunas necesidades. Y como este se encontraba en un lugar bastante carenciado, nos decidimos por trabajar ahí. Bueno, y junto con los profesores desarrollamos, digamos, la problemática y empezamos a desarrollar, digamos, las posibles soluciones y aplicaciones y cómo hacerlo y bueno, a pensar, hacer el desarrollo más bien ingenieril. Por ahí es una ingeniería básica. No está desarrollado todo el detalle minucioso, es un plano, pero la idea está bastante avanzada. Y bueno, después empezamos con la parte que más nos costó a nosotros los ingenieros mecánicos. Tenemos un problema con el tema de la redacción, que bueno, también el trabajo de esto vino a ayudarnos con esas herramientas que capaz que no tenemos tan desarrolladas, ¿no? Con el tema de una vez que desarrollamos la parte de ingeniería, que es la que más sabemos, después tenemos que plasmarlo y poder contarlo para transmitirlo. Así que por ese lado nos vino muy bien el proyecto. Bueno, lo que nos impulsó a querer hacer esto, bueno, fue este recurso que está a la vista de todo. Cualquiera que pase por el Parque de Mayo va a ver que sale vapor y agua y cómo puede ser que la tenemos entubada. O sea que en principio eso fue un impulso. Ya sea por la energía o por el tema de la calidad del agua. Estamos tirando agua de excelente calidad en la mayoría de los pozos. Hay otros que, por ejemplo, no es recomendable. Por ejemplo, en el tema de los pozos de Cerdi, nos encontramos con que si se toma diariamente 2 litros de ese agua, después no es recomendable comer con sal, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado, no hay que pensar que puedo ir a tomar agua de cualquiera de estos pozos, ¿no? Y bueno, por el otro lado, con este proyecto la verdad que nuestra idea también era un poco de desarrollar ciertas herramientas, porque sabemos que venimos acá a la universidad y aprendemos muchas cosas en muchas materias, pero con eso no alcanza. Después necesitamos hacer este tipo de proyectos para desarrollar otras cosas que capaz que no tienen tanto que ver con lo que se estudia en ingeniería, pero son de suma importancia, como por ejemplo comunicar a personas que no tengan las herramientas que nosotros tenemos lo que
nosotros queremos lograr, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta experiencia nos dejó tal vez ampliar nuestro espectro de la futura profesión, digamos, ver que no solamente podemos trabajar, no sé, por decir una cosa, en el petróleo y en una empresa, sino que también podemos desarrollar proyectos de este tipo y estaría buenísimo. Nos encantaría hacerlo y sería súper gratificante para nosotros y nos rellenaría. O sea que por ese lado nos recopó. Sí, tanto por el lado de las energías renovables como por el tema del rol social que podemos llegar a tener como ingenieros, ¿no? Además es muy gratificante el tema de trabajar devolviendo algo a la sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad y no es que solo estamos ayudando a otras personas, sino que nos estamos ayudando a nosotros mismos a dejar algo mejor. Y bueno, y también la posibilidad de transmitir un poco a otras personas o compañeros que vean que está bueno hacer algo así, proyectar algo sustentable, que es lo que realmente creo que las nuevas generaciones estábamos apuntando o deberíamos apuntar. Y bueno, está bueno que se transmita. Entonces, esto por ejemplo una repercusión, que hace un proyecto, se enteran los compañeros y bueno, genera una corriente interesante. Sí, no solo para nuestro desarrollo, también lo pensamos después charlando entre nosotros que esto puede venir muy bien para la universidad. Por ejemplo, creo que se podrían solucionar ciertos problemas que hay con el tema de algunas pasantías que siempre son pocas con respecto a la cantidad de alumnos, y si se desarrollaran más proyectos de este tipo, capaz que se podría trabajar y cubrir todo ese problema, por ejemplo. Y bueno, básicamente esto es lo que nosotros hicimos y ahora estamos en una etapa de buscar recursos para llevar a cabo esta obra. Financiamiento o algo. Así que ahora vamos a pasar una gorra y si quieren... Mi nombre es Noelia Torres, soy docente de la facultad, de la carrera de Ingeniería Electrónica y también integrante del grupo de estudio de Ingeniería Ambiental, también de acá de nuestra facultad. Básicamente el proyecto en el que participo junto a otros alumnos también becarios del grupo GEIA y todos los alumnos que se quieran sumar, porque en realidad este proyecto le debe comenzar con la implementación el año que viene. Básicamente se trata de charlas de concientización ambiental en escuelas primarias de nuestra ciudad. La idea es hacerlo en escuelas de Bahía Blanca, pero bueno, más adelante pensar también en otras escuelas cercanas, de pueblos o de otras localidades cercanas a Bahía Blanca. Y la iniciativa surgió desde la Comisión de Voluntariado Universitario de la facultad, que me invitó a participar en el proyecto, bueno, y de tratar de encontrar otros voluntarios, alumnos, graduados y demás para poder lograr que se interesen en esta convocatoria. La idea sería dar charlas en las escuelas. ¿Y cuál fue la idea, para poder transmitirles de por qué concientizar en las escuelas? Primero porque lo que vengo escuchando alrededor de todos los proyectos, lo cual me gratifica muchísimo porque hay muchos proyectos relacionados con esta idea de sustentabilidad. O sea, de lograr que no solamente la universidad tenga el rol de formar ingenieros, sino ingenieros con proyectos sustentables. O sea, no solamente llevar soluciones a problemas sociales, sino la manera en la cual le damos solución desde la tecnología o desde lo social para que estos proyectos tengan una sustentabilidad no solo ecológica, sino que puedan perdurar a lo largo del tiempo. Entonces creo que la escuela primaria es un lugar donde comenzamos con la formación en aptitudes, valores y estas cuestiones que después a lo largo de nuestra vida vamos a ir desarrollando. Otra cuestión es una cuestión concreta del interés personal y la responsabilidad ética de cada uno de nosotros como persona de participar en estos proyectos. Como profesional, como docente, como graduado de esta facultad, creo que está bueno incentivar y motivar a que los alumnos
y otros colegas también participan en este proyecto como manera de devolver socialmente los conocimientos, las capacidades que hemos adquirido, no solo en docencia, sino en investigación, en extensión universitaria, en vínculos personales también, porque aquí se ha hablado también de la cuestión de establecer, por ejemplo, vínculos entre alumnos y de las escuelas medias, por ejemplo, bueno, en este caso, achicar la brecha entre la educación primaria y la educación superior. Los objetivos justamente, bueno, compartir algunos conocimientos básicos sobre reutilización, clasificación de residuos, comentarles la problemática de los residuos, o sea, insertarlos en el tema, si bien a nivel curricular en las escuelas, cada uno, digamos, de los programas, ya sea del primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, cuarto, quinto y sexto, que es segundo ciclo, tienen, digamos, en su programa curricular contenidos ambientales, todavía no se ha logrado una transversalidad, es decir, que la temática ambiental, que la resolución de problemas ambientales sea un conocimiento que trascienda, o sea, transversal, digamos, a todas las asignaturas. Entonces, con esta charla, también la idea es involucrar, digamos, a los maestros y a los directivos de la escuela, que son los que nos dan, digamos, el permiso para entrar y el espacio para dar estas charlas, y lograr involucrarlos para que esto sea una práctica cotidiana, el de enseñar prácticas sustentables, digamos, enseñar cuestiones de cómo resolver problemas cotidianos que pueda tener la escuela con el desperdicio, o por ejemplo, no sé, el derroche de agua o el gasto en energía eléctrica, y poder generar un ahorro de recursos. Pero, digamos, comunicándole a los alumnos y tratando de conversar y debatir sobre temas de nuestras pautas de consumo, ¿sí? No solamente decir, bueno, si tenemos botellas PET, obviamente tenemos que buscar soluciones sustentables para reciclar el PET, como las que hemos visto acá, formidables, pero también tenemos que incentivar la no generación, esta generación de este consumo, esta digamos, costumbre consumista que tenemos. Entonces también hay que inculcar valores en cuanto a un cambio de cultura, un cambio cultural. Y desarrollar también, bueno, a través de las charlas son charlas taller, y desarrollar algunas actividades didácticas con los alumnos, como para que ellos puedan hacer algún tipo de afiche o algún tipo de comunicación visual o de cualquier tipo, para poder tener llegada no solamente a sus hogares, sino también a otros grados y, bueno, publicarlos en los lugares más transitados de la escuela, etc. Bueno, las charlas taller se van a coordinar con la Jefatura Distrital de Educación de acá de Bahía Blanca. O sea, han aceptado la propuesta, hemos conversado, les parece muy interesante. Y esto, ¿qué pasa? Estamos coordinando con Jefatura Distrital, terminando de cerrar el tema de las charlas, y tendríamos que arrancar el año que viene, porque ya estábamos terminando el año. Entonces, para lograr el interés y lograr que cuando se sienten a programar las actividades que están dentro del proyecto institucional de cada uno de los establecimientos, lograr que pueda esta actividad tener, digamos, una ubicación en ese programa. Cosa de no hacer esto, digamos así, sino poder encaminar y tener un espacio que ya esté desde el vamos establecido en el proyecto institucional de cada establecimiento. Bueno, ya dijimos conocimientos básicos sobre RCU, uso racional de agua y ahorro de la energía. La idea es todos estos proyectos que he visto y que conozco que están desarrollando aquí en la UTN, poder en las charlas mostrar. Por ejemplo, los preparadores de las charlas está pensado que sean videos de proyectos que se están desarrollando acá en la UTN, es decir, todo lo que han mostrado acá, los invito a filmarse y a hacer pequeños videitos para poder mostrarles a los chicos, porque de estos chicos van a salir los futuros ingenieros. Entonces tenemos que empezar por ellos, a formarlos y a ver qué es posible hacer con pautas sustentables y dando resolución a problemas desde la escuela, a cosas cotidianas. Bueno, algunos de los contenidos de las charlas, acá los pueden ver. En cuanto a la clasificación, sabemos que aquí en Bahía Blanca, así rápidamente, no tenemos una separación en origen. O sea, hay algunos barrios que están implementando la separación en origen, pero sabemos que uno de los problemas fundamentales en cuanto a la clasificación de RCU es que no, como decía el ingeniero que expuso lo de PET, o sea,
hay que lograr que hay gente que separe primero la basura porque nosotros en casa no la separamos. Entonces esto es una gran deuda que tenemos a nivel ciudad, pero que debemos estar preparados porque hay gente, las universidades están trabajando en estos temas y debemos estar preparados porque de estos proyectos, digamos, puede llegar a salir soluciones que pueden aliviar o articularse con otros proyectos también que ustedes están haciendo acá. Por ejemplo, podemos hacer una campaña para recolectar con los chicos de la escuela botellas PET que van a ser destinadas al proyecto, por ejemplo, del ingeniero que va a usar el PET para la creación, digamos, de hormigón con PET y hacer muebles y demás. Y ese círculo podría cerrar porque, por ejemplo, se podrían hacer muebles para estas escuelas. Entonces, yo creo que hay algo lindo de poder articularnos entre todos con los proyectos que tenemos y creo que va a salir algo espectacular. Bien, así que el cuidado del agua, bueno, el tema del agua es uno de los temas por ahí que más manejo. Hace años que vengo trabajando en el tema del cuidado del agua y del uso racional, digamos, del recurso. Y creo que es importante porque las escuelas generalmente son una de las mayores consumidoras de agua, o sea, dentro de las instituciones, en las ciudades, las escuelas son los mayores consumidores de agua. Entonces, ¿cómo lograr un ahorro del agua? Ahora que se ha venido el tarifazo en todos los servicios públicos, ¿cómo lograr ese ahorro de recursos? Hábitos también en casa, ¿no? En casa y en la familia. Bueno, el programa de actividades sería a partir del año que viene, así que quedan todos invitados a acercarse, o pasan un correo electrónico, se acercan a la facultad, a la SAE, a preguntar por el proyecto. Estamos necesitando voluntarios. Los voluntarios, el rol cual sería dar las charlas estarían supervisadas por mí y por otros docentes, contenidos de las charlas, y sería preparar a los alumnos para que ellos mismos, los alumnos que están interesados en las problemáticas ambientales, que se acerquen y podamos coordinar las charlas, y ellos van a ser los encargados, al principio acompañados por mí, después cada uno tendrá asignado una escuela, darán las charlas en distintos establecimientos. Así que bueno, esto es todo y los felicito a todos por los proyectos, la verdad que es muy interesante.